Las claves, importantes y de uso muy frecuente en nuestros días. Protegen y nos dan acceso a información vital para nosotros. En el reino de los cielos no es diferente. El pleno conocimiento de la voluntad de Dios, la sabiduría, la inteligencia espiritual, los frutos, nuestro crecimiento y el conocimiento de Dios son regalos a los cuales tenemos acceso con una sola clave. No es el dinero, no es la fama, no son las relaciones ni nada que este mundo pueda ofrecer. La clave es Cristo. Hola queridos hermanos, amada iglesia, queridos amigos que nos ven y nos escuchan desde diferentes lugares, en diferentes momentos incluso, pero entendiendo que Dios es el que bendice nuestra vida. Es una alegría saber que tenemos la oportunidad nuevamente de escudriñar la palabra del Señor, de tener la oportunidad de incluso vivir, de ser conscientes que hoy Dios nos ha dado una nueva oportunidad, un momento específico para encontrarnos con Él. Y quiero que tengamos la expectativa de que Dios hablará a nuestra vida de una manera muy especial, transformará nuestra mente, nuestro corazón y siempre con la plena certeza de que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Así que el galardón está por delante para cada uno de nosotros y está seguro. Hoy quiero seguir en un tema más en la serie La clave es Cristo. Hemos hablado de diferentes temas desde diferentes puntos de vista, pero creo que ha sido muy valioso para la iglesia reforzar, conocer y aún reconocer el hecho de que si vamos a tener una vida conforme a lo que Dios ha establecido, ciertamente la puerta de entrada, la clave es Cristo. No podemos tener una vida cristiana sin tener en cuenta que Cristo es la puerta de acceso, esa capacidad que nosotros se nos ha sido entregada es porque Cristo antes la ha ganado. Así que definitivamente, si queremos tener acceso a la voluntad de Dios, a la inteligencia, a la sabiduría, al reino, a la herencia y aún a otras cosas, definitivamente Cristo es la clave. Así que quiero compartir contigo un nuevo tema en esta serie y lo he llamado Acceso al glorioso poder de Dios. Cristo es la clave para poder tener acceso al poder de Dios. Ahora bien, el poder de Dios es una de sus características más visibles. El poder de Dios sostiene la creación. Es más, antes de que existiera la creación, antes de que existiera la vida, el poder de Dios estaba con Él. En esencia, Dios tiene poder y es poder. Ahora bien, el poder de Dios sostiene lo que vemos y lo que no vemos. Sostiene la misma creación, le da forma, la transforma. Tiene la capacidad para sanar, para restaurar, para limpiar. Tiene la capacidad para salvar. Tiene la capacidad, el poder de Dios puede hacer de las cosas imposibles posibles, porque el poder de Dios no tiene límite. El poder de Dios no está circunscrito a circunstancias, no está mitigado a un problema, sino que el poder de Dios, como es de Dios, no tiene ningún tipo de límite. Es más, una de las cosas más agradables y más interesantes de Dios es que es un Dios todopoderoso. No hay un límite para nuestro Dios. Ahora bien, ¿cómo reaccionamos ante ese poder? Porque hay por lo menos dos grupos de personas y dos tipos de reacción ante el poder de Dios. Una vez Jesús tiene la oportunidad de sanar a una persona que estaba enferma y alrededor de él, estaban unas personas y allí estaban manifestados esos dos grupos.
Entre ellos estaba la gente que se maravilla del poder de Dios. Los que dicen, wow, qué grande es Dios. Cuando ven la creación, cuando ven aquellas cosas que Dios está haciendo y que ha hecho y que aún en medio de las circunstancias Dios está manifestando, se maravillan, glorifican a Dios, son conscientes, incluso tienen la oportunidad de creer más profundamente en Dios por aquellas manifestaciones de poder. Eso es muy interesante y ese es un grupo de personas. Pero está el otro grupo, el grupo de personas que utilizan ciertos argumentos para decir, ¿sabes? Lo que pasa es que eso no es poder de Dios realmente, eso lo que es parte de un proceso evolutivo o es parte de lo que la naturaleza es, así es como son las cosas. Y entonces alrededor de Jesús estaba la gente que incluso llegó a decir, el poder que utiliza no es un poder de Dios, sino que es el poder del príncipe de las tinieblas. Ahora, es una declaración muy osada e incluso bastante, podría decir que incluso Jesús podría sentirse como ofendido por lo que estaban diciendo estas personas, pero ¿cuántas personas a nuestro alrededor pueden estar atribuyendo la obra de Dios a otras cosas? Ahora, la pregunta que quiero hacerte para iniciar el día de hoy es ¿cómo reaccionas tú ante el poder de Dios? Ante la manifestación del poder de Dios. ¿Actúas y reaccionas creyendo y dándole gloria y maravillándote de eso? O por el otro lado, así como que eres de los que, mira, me gustaría saber si realmente eso es poder de Dios o no lo es, o puede ser otra cosa, o incluso reaccionas con incredulidad. Ahora, muchos hombres y mujeres han estado expuestos a la presencia y al poder de Dios y han manifestado palabras como esta. Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 12, este caso es el caso del rey David y manifiesta lo siguiente, dice, las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Qué interesante entonces que David no solamente reconocía que Dios era poderoso y que en su mano tenía el poder, sino que también podía darle el poder a quien él le placiera. Y eso es quizás un fundamento para nosotros el día de hoy. Dios ha entregado poder a la iglesia a través de Jesucristo. Por eso la clave es Cristo. Ahora bien, el apóstol Pablo, en el fundamento de esta serie hemos hablado de diferentes cosas y el apóstol Pablo lo dice de esta manera. Colosenses capítulo 1, versos 9 y 11 al 11 dice, por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Y ahora bien, esta es la parte que a nosotros nos atañe el día de hoy. Dice, y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. Vamos a desglosar un poco lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, necesitamos ser fortalecidos. En algunos momentos nuestras fuerzas van a decaer. En algunos momentos nos sentiremos débiles. Incluso el mismo apóstol Pablo dijo en un momento, he orado varias veces al Señor para que me quite algo. Pareciera que el apóstol Pablo estaba viviendo un problema que algunos dicen que era físico, otros dicen que tenía que ver con algo que tenía que ver con sus hábitos. Y el punto es que él ora al Señor y le dice, Señor, permíteme que esto salga de mi vida. Y el Señor le responde, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces el apóstol Pablo dice, entonces me glorío en mis debilidades porque cuando soy débil es que soy fuerte. Ahora bien, conectando eso con lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses, es que nosotros necesitamos ser fortalecidos. ¿Necesitas ser fortalecido el día de hoy?
¿Necesitas ser fortalecido en tu fe? ¿Necesitas ser fortalecido en el área emocional? ¿Necesitas ser fortalecido económicamente? ¿Necesitas ser fortalecido en algún aspecto de la vida? El apóstol Pablo era consciente de eso, y entonces nos dice que él oraba para que fuésemos fortalecidos con todo el poder de Dios. Y dice, en toda situación. Porque si vamos a ser fortalecidos con el glorioso poder de Dios, es porque tiene acceso y tiene oportunidad y tiene la capacidad de fortalecernos en toda situación. No es que el poder de Dios nos fortalece cuando tenemos dinero y cuando no tenemos dinero, entonces no nos fortalece. No es que Dios te puede fortalecer en la vida financiera, pero no te puede fortalecer en la salud o viceversa. No es que Dios te puede dar una buena familia y fortalecerte para poder luchar y batallar por esa familia, pero entonces Dios no te puede permitir y no te va a dar poder para ejercer dominio sobre tus propias emociones o sobre tus propios hábitos. Sino que el apóstol Pablo dice, hey, necesitamos ser fortalecidos en todo sentido, en todo aspecto con el poder de Dios. Y mira qué interesante, porque ese glorioso poder tiene una razón, tiene un motivo, tiene un propósito. Dice, y así perseverarán con paciencia en toda situación. Qué interesante eso. Necesitamos perseverar. Y no solamente perseverar, sino perseverar con paciencia. ¿Recuerdas lo que significa la paciencia? Que es una espera con gozo, es una espera alegre, es una espera con fe. ¿Cuántos de nosotros necesitamos perseverar con paciencia en nuestra vida económica, en nuestra vida matrimonial? ¿Cuántos necesitan perseverar con paciencia en los estudios, en una relación, en un proyecto de vida, en un proyecto económico, en la salud? Necesitamos constantemente hacernos de la perseverancia con paciencia para que podamos ver los frutos de aquello que Dios ha sembrado en cada uno de nosotros. Y es el poder de Dios la fuente de esa fortaleza que tú y yo necesitamos. Claro que necesitamos entonces de esa fortaleza para poder vivir perseverantes con paciencia en toda situación. Ahora, la palabra poder en el griego, dunamis, lo que emite, lo que en esencia es fuerza, es un poder milagroso. Y ese poder milagroso, lo que para nosotros es milagroso, y es lo que quiero acotar en este momento, que para nosotros es poder milagroso. Cuando Dios sana a alguien, podemos atribuirle un poder milagroso, pero para Dios es simplemente algo natural. Lo sobrenatural para nosotros es natural para Dios. Y no tiene ningún tipo de límite o ningún tipo de cosa que lo pueda detener. Bien, ahora el apóstol Pablo ya en otra carta de los Efesios, y qué interesante lo que vamos a leer, porque es como un paralelismo, porque probablemente cuando leas el libro de Colosenses vas a tener que leer el libro de Efesios. Es evidente que el Espíritu Santo es quien inspira al apóstol Pablo a escribir ambas cartas, y son tan complementarias y son tan ricas en este particular para expresar lo que el poder de Dios significa, que no puedo dejarlo por fuera. Así que Efesios capítulo 1, verso 18 al 21 dice de la siguiente manera: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Y escucha bien, y cuán incomparable es la grandeza de su poder. El apóstol Pablo utiliza un conjunto de palabras para poder tratar de expresar la magnitud del poder de Dios. Dice, cuán incomparable. Esa palabra incomparable, y es evidente, es tácito, que no tiene ningún tipo de comparación. Lo que Dios tiene y el poder que tiene no tiene ningún tipo de comparación con el poder que pueda tener una persona, una nación o incluso el mundo entero. Dice, ¿cuál es la incomparable grandeza de su
poder, y muy interesante lo que dice la siguiente frase. Dice, a favor de los que creemos. El incomparable poder de Dios, el grande e incomparable poder de Dios, opera en favor de los que creemos. Aquí entramos en un aspecto diferente. No solo es que Dios es poderoso, no solo es que Dios no tiene límite, no solo es que Dios puede hacer lo que quiera, cuando quiera y donde quiera, sino que ese poder que caracteriza a Dios, ese poder está a favor de los que creen. Y si tú crees, entonces ese poder incomparable, grande y maravilloso está a tu favor. Entonces, en medio de las circunstancias que puedas estar viviendo, hoy puedes decir, si el poder de Dios está a mi favor, yo no tengo nada que temer. Es más, puedo creer que lo que estoy esperando, conforme a la voluntad de Dios, lo recibiré. Porque si el poder de Dios es lo que está actuando en mí y a través de mí, nada puede detenerme. Amén. Sigue diciendo el verso, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Mira que el apóstol Pablo vuelve a colocarle magnitudes a ese poder. Dice que es grandiosa y es eficaz. No es parcial, no es que el poder de Dios hace las cosas parcialmente, no es que las hace como que vamos a remendar algo, como que algo lo vamos a medio acomodar. No. Es grande y eficaz. Llega en el momento oportuno. La eficacia lo que significa es llegar en el momento oportuno, hacer las cosas excelentes. Dice, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Ahora bien, dice que ese poder que está a nuestro favor, que está a favor de los que creemos, que opera y que actúa en los que creemos, es el poder que Dios ejerció para levantar a Cristo de entre los muertos. Ahora te pregunto, ¿qué es lo que tú estás pidiendo? ¿Qué es lo que tú estás esperando que el poder de Dios impacte? Tiene que ver con la vida de un hijo, con la vida del cónyuge, con la vida de un familiar. Tiene que ver con tu aspecto económico, tiene que ver con algo que en tu corazón estás anhelando o necesitando o viviendo. Te pregunto entonces esto, ¿eso que estás viviendo y eso que estás pidiendo es más grande que pedir que un muerto resucite? ¿Es más grande tu problema que la muerte? En comparación, ¿es más grande tu problema que la muerte? Ahora mira bien, el poder que Dios ha colocado a tu favor es el poder que Dios ejerció para levantar a Cristo de entre los muertos. Y mira esto que es bien interesante. Cristo se levanta y Cristo es resucitado de entre los muertos, pero con un cuerpo glorificado. Lo cual implica que Cristo ya no está sujeto a unos clavos. Que Cristo no está sujeto otra vez a la muerte. Que Jesús no está sujeto a los latigazos que laceraron su espalda. Que Jesús no está sujeto a la necesidad que tuvo en la cruz de tomar un sorbo de agua. Mira qué interesante es que el poder que Dios ejerce no solamente es que puede restituir aquello que hemos perdido o que no tenemos, como el caso de Lázaro. Lázaro es resucitado, pero Lázaro vuelve a morir. Tú no conoces a Lázaro en este momento. No es que has visto alguna entrevista con Lázaro. Así que Lázaro resucita, pero vuelve a fallecer. Pero Jesús es levantado de entre los muertos
con un cuerpo glorificado. Y el poder de Dios, lo que significa es que el poder de Dios puede levantar a cualquiera de cualquier situación y no solamente colocarlo en la posición anterior, sino colocarlo en una posición superior, que fue lo que hizo el Padre con Jesús. Lo levanta de entre los muertos y lo coloca por encima de todo dominio, de toda potestad, de todo gobierno, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se sujetara todas las cosas en este mundo y en el venidero. El poder de Dios puede hacer que las cosas sean completamente diferentes y podemos tener la expectativa no solo de recuperar o de obtener aquello que no tenemos en este momento, sino de tener algo superior. Y eso lo veremos un poco. Pero entonces, un poco más adelante, pero el punto es este. ¿Cómo entonces nos capacita el poder de Dios? ¿Cómo es que el poder de Dios empieza a actuar y cómo es que el poder de Dios actúa en los que creemos? Bueno, lo primero es que el poder de Dios da valor a los hombres para reprender el pecado. Mira este aspecto. Miqueas capítulo 3, verso 8 dice así: en cambio, yo estoy lleno del poder del Espíritu del Señor, lleno de justicia y de fuerza para denunciar la rebelión de Jacob y el pecado de Israel. Mira bien, se necesita poder de Dios para decir la verdad. En un mundo lleno de mentiras, en un mundo lleno de engaños, en un mundo lleno de tantas artimañas que tratan de distorsionar la verdad, se necesita poder de Dios para vivir en la verdad, para anunciar la verdad y para ser completamente íntegros. Y el poder de Dios es lo que capacita a los seres humanos, a los hombres, a los que creen, para dar buenas noticias. Y bueno, ¿cuál es la buena noticia? Es que lo interesante del Evangelio es que el Evangelio anuncia la mala noticia para darle fundamento y valor a la buena noticia. La mala noticia es que hemos pecado. La mala noticia es que el mundo está condenado por el pecado. Pero la buena noticia es que aún Dios nos ha dado vida juntamente con Cristo, aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y lo da a aquellos que creen, y lo da a aquellos que confían y ponen su fe en el Hijo, en Jesucristo. Y Miqueas lo que estaba diciendo es: yo estoy lleno del poder del Espíritu de Dios para anunciar el pecado de Israel, el pecado de Jacob. Qué interesante, porque aún en este mundo, la iglesia, los creyentes, somos portavoces de aquello que el mundo necesita. El mundo necesita arrepentirse. Si tú me estás viendo y estás escuchándome y no tienes a Jesucristo como Señor y Salvador, necesitas arrepentirte, necesitas buscar a Dios. Porque si no le buscas y si no te arrepientes, probablemente, y es seguro que eso va a ocurrir, tu vida vivirá en una eterna condenación, que es la separación total y rotunda de nuestro Dios. Pero la oportunidad también de anunciar la buena noticia se requiere del poder de Dios. Así que anunciamos la buena noticia que a través de Jesucristo hay salvación y hay vida eterna. Otro aspecto en el que somos capacitados para, a través del poder de Dios, es porque es más poderoso que las fuerzas físicas. Ahora Zacarías capítulo 4, verso 6, Zacarías está diciendo lo siguiente: él me dijo, este es el mensaje del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por el poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Es evidente que las fuerzas físicas se deterioran, se desgastan. Llega un momento en donde no se tiene. E incluso las fuerzas físicas de las naciones. Las naciones gozan de fuerza y de poderío por sus economías, por su armamento, por la influencia o aquellas cosas que tienen en este momento. Pero lo que dice la Escritura es que el poder de Dios está por encima de cualquier fuerza física. Y aquello que se puede alcanzar y obtener
para los creyentes no necesariamente o no será por fuerza física, sino que será por el poder de Dios a través del Espíritu Santo de la promesa. Si necesitas asumir fortaleza, asumir poder para batallar en cierta área de tu vida, no será porque tú tienes fuerza, no será porque tienes capacidades, no será porque tienes personas a tu alrededor que pueden apoyarte, será porque Dios a través de su Espíritu Santo te fortalecerá. Amén. Otro aspecto es que el poder de Dios viene por el Espíritu Santo. Quizás tuve que iniciar por aquí, pero mira lo interesante de esto. La clave de acceso para acceder al poder de Dios es a través de Jesucristo, pero Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, entonces podré enviar a ustedes al Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, verso 8 dice, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo recibirán poder y serán testigos y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso incluye el lugar donde tú en este momento te encuentras. En este lugar donde tú te encuentras, si has recibido al Espíritu Santo, y es por eso que es determinante y la clave es Cristo, porque necesitas a Jesús y necesitas a reconocer a Jesús como Señor, como Salvador, como el único que puede dar el camino hacia el Padre. El único que puede dar vida eterna es a través de Jesucristo. Y Jesucristo entonces envía al Espíritu Santo para que podamos recibir poder para ser testigos. Tú eres testigo de la gloria y del poder de Dios. Tú eres testigo y puedes ser testigo de lo que Dios ha estado haciendo y hará en ti y a través de ti, alrededor de tu familia. Y lo que dice la Escritura es que nosotros hemos recibido un espíritu de poder para hacer que las tinieblas retrocedan, de poder para que aquellas cosas que incluso vienen a atentar contra nosotros, vienen a atentar contra nuestra fe, vienen a atentar contra nuestra familia, ese poder hace que eso retroceda. Cuando tú y yo hemos recibido el Espíritu Santo, y cuando recibimos el Espíritu Santo, podemos decirle a las tinieblas que retrocedan de nuestra familia, que retrocedan de nuestra economía, que retrocedan de aquello que está a nuestro alrededor y que está haciendo que nosotros incluso dudemos de lo que Dios ha dicho, que ha hecho y que hará. Hemos recibido poder para mantenernos firmes y confiando en las circunstancias, a través de las circunstancias, bien sea buenas o malas. Hemos recibido ese poder a través de la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que garantiza ciertamente nuestra herencia, pero el que nos empodera también para poder vivir en esta vida y tener acceso a la venidera. Y es allí entonces donde hemos recibido capacidad, el poder de Dios para vivir conforme a su voluntad. Número 4, capacita a los hombres para hablar con autoridad. Hechos capítulo 4, verso 33 dice, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Qué interesante es que los apóstoles con gran poder daban testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora tú y yo hemos tomado ese testigo. En ese momento los apóstoles daban testimonio de lo que Jesús es y lo que vendría a ser. Pero ahora tú y yo somos los testigos y los que anuncian que nuestro Señor Jesús fue en un momento a una cruz para pagar por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día y viene por la iglesia. Es más, el apóstol Pablo en su momento, en otra carta dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, en primer lugar para los judíos y también para los que no lo son. Así que Pablo era consciente de que el Evangelio de la gracia de Dios es poder
para salvar, es poder para restaurar, es poder para transformar, es poder para llamar de las tinieblas a la luz, es poder para sanar, es poder para quitar cualquier tipo de dolencia, es poder para darle esperanza y vida eterna a aquellos que deciden confiadamente asumir la fe en Jesucristo. Por eso es que el mayor poder que hemos recibido es el poder que ahora tenemos en el Espíritu Santo para anunciar la buena noticia de salvación. Y hoy te anuncio que ciertamente, aunque el mundo está condenado, hay esperanza en Cristo Jesús. Aún en medio de las circunstancias que el mundo vive, con guerras, con rumores de guerra, en circunstancias donde la naturaleza pareciera estar saliéndose de control, las economías, aún en medio de la convulsión de un tiempo que tuvimos de pandemia y que ahora pareciera que está pasando factura, en medio de tantas circunstancias en las que la gente siente que tiene que acabar con su vida, que ya no tiene sentido vivir en este momento, hoy puedo decirte, hay esperanza en Cristo. Si decides colocar tu esperanza en Cristo Jesús, si decides reconocerle como Señor y Salvador y entregar tu vida a Él, cree, hay esperanza y hay poder para salvación, hay poder para aún tener la certeza de que si aún morimos el día de hoy, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y como dijo Jesús, que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá eternamente. Así que confía en eso y sé portavoz, porque has recibido poder en el Espíritu Santo para anunciar el Evangelio, que es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Y mira bien, el apóstol Pablo hace una acotación bien interesante de cómo ese poder nos transforma. Efesios capítulo 3, verso 14 en adelante, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser, nuevamente dice, fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ahora quiero detenerme un poco y hablar acerca de lo que significa ese hombre interior. Ese hombre interior es lo que incluso el apóstol Pablo en la carta a los Corintios dice, que el hombre exterior se va deteriorando, y te has dado cuenta que al pasar los años ya el cuerpo no es el mismo, y que constantemente, por más que lo intentemos detener, el cuerpo va en deterioro. Pero dice que el cuerpo exterior se va deteriorando, la morada exterior se va deteriorando, pero la interna, el hombre interior, se va renovando. Y es que el apóstol Pablo entendía, probablemente en algunos momentos el hombre interior ya no tenga fuerzas. Te has parado, te has detenido en algunos momentos de la vida en que tienes fuerza física, pero estás desanimado. Internamente pareciera que el motor interno no funciona, que pareciera que las cosas son tan cuesta arriba que aunque tienes fuerzas físicas, aunque tienes cosas a tu alrededor que te pueden ayudar, no quieres seguir adelante. Y el apóstol Pablo reconocía que necesitamos ser fortalecidos en el hombre interior. Esa persona, ese ser que está dentro de nosotros, que somos nosotros, que Dios conoce profundamente y que muchas veces ni siquiera exteriorizamos. Dios sabe lo que necesitas emocionalmente. Tu hombre interior necesita emocionalmente a Dios, espiritualmente necesitas a Dios. Y definitivamente el apóstol Pablo no solamente entendía, sino que era fortalecido en el poder de Dios, en ese hombre interior, y entendía, necesitamos ser fortalecidos internamente. Necesitamos esa fortaleza que viene del poder de Dios. Solamente el poder de Dios puede fortalecer aquello que internamente eres. Y eso nos permitirá fluir desde adentro la fuerza y el poder, las convicciones y la fe que necesitamos para echar la vida adelante. Confía,
te sientes desanimado, hoy puedes decirle: Señor, fortaléceme con ese glorioso poder en mi hombre interior, en esa persona que soy por dentro. Tú sabes cuáles son mis necesidades más profundas, mis anhelos, aquello que ni siquiera exteriorizo, no le digo a nadie, pero tú lo conoces, Dios. Tú lo conoces y sabes que eso es lo que yo necesito. Y el apóstol Pablo entonces sigue diciendo: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, así que el apóstol Pablo dice, necesitamos ser fortalecidos en el hombre interior, y tiene un propósito. Dice: arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Así que necesitamos ser fortalecidos en el hombre interior para comprender las dimensiones del amor de Dios, para comprender a cabalidad cuánto Dios nos ama, cuánto nos ama Cristo, cuánto es su profundo amor por nosotros. Esas dimensiones, esa profundidad, necesitamos ser fortalecidos, porque en algunos momentos vamos a estar débiles, y estaremos débiles para que el poder de Dios nos fortalezca y así podamos sentirnos amados, para que podamos sentirnos valorados, para que podamos sentirnos protegidos, para que podamos sentir que nuestra vida tiene propósito y el único que puede dárnosla es nuestro Dios. Nuestras necesidades más profundas son una oportunidad preciosa para que el poder de Dios nos fortalezca y entonces podamos despertar. Es que todo esto que recibo, todo esto que Dios ha hecho por mí, es por una razón profunda, maravillosa, y que el apóstol Pablo incluso le da dimensiones: altura, profundidad, anchura. Y es que Dios nos ama con amor eterno. Y yo no sé si tú estás viviendo un momento de depresión, un momento difícil de tu vida, un momento en el que no te sientes valorado, un momento en el que sientes que los problemas son tantos que están menoscabando tu vida, tu identidad. Has perdido esa sensación de valor que tienes, el abandono de alguien, el dolor de una herida que alguien te ha causado o que incluso tú has causado en alguien más. Sientes: sabes, yo no tengo valor. Pero hoy pido a Dios que por la obra del Espíritu Santo puedas ser fortalecido en ese hombre interior para que puedas comprender cuánto Dios te ama. Y que si no encuentras valor en lo que tienes, en lo que haces, en lo que has alcanzado, en Dios sí encontrarás valor, por una simple pero muy profunda e importante razón. Lo más preciado que Dios tenía, que el Padre tiene, lo entregó para que tú pudieses tener acceso a ese amor. Y lo entregó para ti. Y dime si eso no es una razón de peso para sentir que somos de alto valor. Dios te colocó el valor de la sangre de su Hijo, de los dolores de su Hijo, de la experiencia difícil, traumática de su Hijo, y colocó tus culpas sobre su Hijo para que tú y yo viviéramos sin culpa, sin vergüenza y sin algo que nos limite a experimentar el amor de Dios. Dime por favor, si eso no es una razón para decirle: Señor, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por amarme. Gracias por ser quien eres. Y el apóstol Pablo sigue diciendo: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dice: y aquel que es poderoso para hacer las cosas más abundantemente de lo que pedimos o esperamos. Querido, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás necesitando? ¿Qué estás pidiendo? Porque Dios es poderoso para darte mucho más que eso. Te puedes sorprender del poder de Dios
y lo que el poder de Dios puede hacer en esa circunstancia, en esa necesidad, en esa enfermedad, en eso que estás viviendo. Puede sorprenderte porque Dios, que es poderoso para dar mucho más abundantemente de lo que pedimos o esperamos. Y dice, según el poder que actúa en nosotros, vuelve el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, a reforzar que ese poder actúa en nosotros. No somos una iglesia desprovista de protección. No somos unos hijos desprovistos del favor y de la protección de nuestro Padre. El poder que creó los cielos y la tierra, que resucitó a Cristo de entre los muertos, queridos, ese es el poder que actúa en nosotros, que actúa en ti y en mí, que actúa en esa necesidad que estás viviendo, que actúa en esa enfermedad que puedes estar padeciendo. Y yo pido hoy a Dios que si hoy es el día de sanidad, ¿sabes? Yo creo que aún Dios puede sanar a través de una plataforma digital, porque no es la plataforma, es el mensaje. Y es la fe de aquel que lo recibe. Yo hoy oro a Dios para que si estás viviendo un momento de enfermedad, puedas ser sanado en el nombre de Jesús. Puedas ser restaurado. Y que lo que eras antes ni siquiera sea el punto de comparación, sino que Dios te deje mejor. Que te deje con una mejor salud, que te deje con mejores hábitos, que te deje con una conciencia más clara de lo maravilloso que es tener salud, que es tener la oportunidad de respirar y de darle gloria a Dios por aquello que hemos recibido. Amén. Cierro con esto. Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21 dice, el apóstol Pablo nuevamente dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Te vuelvo a preguntar, ¿tu ciudadanía está en los cielos? Es decir, ¿es Cristo tu Señor y Salvador? Porque si es Cristo tu Señor y Salvador, entonces esta frase es para ti. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Mira esto. Muchas veces una enfermedad puede ser para nosotros un motivo de humillación. Un hábito pecaminoso puede ser y un pecado con el cual constantemente batallamos y perdemos la batalla. Puede ser un motivo para sentirnos humillados, condenados. Pero mira lo valioso de este pasaje y de la verdad que en Cristo podemos esperar. Dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor Jesús, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación. El cuerpo de la humillación nuestra. Y yo te pregunto, ¿qué es eso? ¿Qué es esa batalla perdida que constantemente te humilla? Que constantemente hace que te sientas acabado, que te sientas destruido, que te sientas sin valor, o que intenta hacerte sentir de esa manera. Y mira lo que dice la Escritura. Jesús transformará ese cuerpo de humillación a uno semejante a un cuerpo glorificado, al cuerpo que Él tiene. Es decir, lo que hoy es humillación, mañana será gloria. Lo que hoy es enfermedad, mañana será sanidad. Lo que hoy es tristeza, mañana será alegría. Lo que hoy te humilla, mañana será exaltación, por la obra transformadora de Cristo Jesús. Y dice, por el poder, a través del poder con el cual Él puede sujetar todas las cosas. ¿Crees que la enfermedad, que un cáncer no puede sujetarse a Cristo Jesús? ¿Crees que una situación económica difícil no puede sujetarse a aquel que le dice
a un discípulo que vaya a un lugar, a un estanque donde habían peces y sacar un pez y de allí adentro sacar dinero? ¿Crees que la tormenta de tu vida no puede sujetarse a aquel que con su voz hace que se aplaquen las tormentas? ¿Crees que ese poder no es el que hoy puede transformar tu vida? Yo creo que sí. Creo profundamente y determinadamente que es así. Y yo hoy quiero cerrar con un momento de oración. Porque el poder de Dios es mucho más de lo que conocemos, ¿sabes? No pretendo con esta predicación exponer a claridad y con toda profundidad lo que significa el poder de Dios. Es más lo que no sabemos que lo que sabemos. Pero mientras más sabemos, más somos conscientes y más podemos asumir la vida poderosa que Dios nos ha entregado. No es una vida para mendigar, no es una vida para andar menoscabado, destruido, condenado, avergonzado. El poder de Dios es el que levanta tu cabeza, querido. El poder de Dios es el que permite ser transformado. El poder de Dios es el que te capacita y te fortalece en tu debilidad. El poder de Dios es el que un día nos permitirá ver los cielos abiertos y a un Señor, Salvador, venir por su iglesia. Ese es el poder que reside sobre ti y sobre mí. Y constantemente la Escritura nos dice, este poder actúa en nosotros, está a nuestro favor. Ese es el poder que Dios ha colocado sobre nosotros. ¿Crees entonces que Dios puede hacer algo el día de hoy? Inclina tu rostro y vamos a orar y vamos a decirle gracias, Señor. Porque hoy soy más consciente de lo que significa el poder que actúa en mí y a través de mí. Y lo soy consciente de ello, porque tu palabra da testimonio de que eso es lo que está ocurriendo. Y también sé, Señor, y puedo dar testimonio de que tú estás haciendo algo maravilloso y sobrenatural en mi vida. Para mí es sobrenatural, pero para ti no lo es. Es lo normal, es lo común. Confío, Señor, en que las tinieblas tienen que retroceder de mi vida. Confío, Señor, en que la enfermedad tiene que retroceder de mi cuerpo. Confío, Señor, en que las dificultades que hoy enfrento son el motivo y una oportunidad para que tú me fortalezcas y pueda vivir a tal medida que no sean mis fuerzas físicas, no sea aquello que yo tengo, sino tu poder lo que se manifieste y lo que te glorifique, Señor. Te doy gracias porque ese poder es el que me ha permitido conocerte, es el que me ha permitido arrepentirme y es el que me permite ahora decir que soy un hijo o una hija tuyo. Gracias. Gracias, Dios, porque confío en que ese poder que has desplegado sobre mi vida está a mi favor y abre puertas que me permitirán descubrir más profundamente cuál es la anchura, la profundidad, la altura del amor que tú tienes para mí. Señor, que mi vida sea una manifestación de tu poder constantemente. Y hoy, Señor, creo que ha sido mi cuerpo, mi mente y mi espíritu transformado a través de ese poder. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hacer una oración más por aquellos que diciendo, sabes, yo no tengo acceso a este poder porque no conozco, no he entregado mi vida a Jesucristo. Y entiendo perfectamente que necesites y que desees hacerlo. Por eso, ¿qué te parece si cierras tus ojos
por un momento aplacas en tu mente cualquier pensamiento y entregas tu vida al Señor de esta manera. Puedes orar conmigo así y decirle: Señor Jesús, hoy entrego mi vida a ti. Me arrepiento de mis pecados. Sé que ellos me separan de ti, pero tu amor me ha alcanzado. Por eso te declaro como mi único y suficiente Salvador. Creo en mi corazón que fuiste a una cruz para pagar por mis pecados, que fuiste sepultado y que al tercer día resucitaste y ahora vives y reinas para siempre. Te pido que envíes a tu Espíritu Santo a que selle mi vida, selle tu promesa y me capacite con el poder del cual hoy he escuchado. Gracias. Permíteme vincularme y conocerte más. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, créeme que hay fiesta en los cielos. Porque cuando un pecador se arrepiente, lo que dice la Escritura es que hay fiesta en los cielos. Y hoy puedes declararte como hijo o hija de Dios, porque a los que creen en su nombre se les ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. A nosotros nos encantaría saber que lo has hecho. Así que háznoslo saber a través de un correo electrónico, de un mensaje, cómo puedas hacerlo, porque nos encantaría no solamente saberlo, sino acompañarte en esta nueva vida que Dios te ha entregado. Qué alegría saber que Dios ha tocado tu vida y que lo ha hecho para darte salvación y vida eterna. Y esta es la convicción que puedes tener, que tu vida está escondida en la mano de Dios y de la mano de Dios nadie puede arrebatar absolutamente nada. Estás protegido, seguro y eternamente salvado en Cristo Jesús. Amén. Y quiero cerrar dando gracias a todos aquellos que de una u otra manera hacen llegar sus diezmos, sus donaciones, sus ofrendas, aquellos que apoyan el ministerio aquí en Cabudare, pero que también es un ministerio digital. Y creo que Dios nos ha permitido hasta este momento hacer cosas maravillosas, pero a través de lo que tú aportas también añades valor y hacen que las cosas que quizás son materiales y son circunstanciales sean más sencillas. Estamos alcanzando a más personas. Dios sigue haciendo una obra maravillosa a través de lo que hacemos en los grupos, en la iglesia presencial, en la iglesia en línea. Así que agradezco al Señor por tu vida, y si has determinado traer diezmos, ofrendas o incluso donar algo, pido al Señor que puedas ser bendecido en amplia manera y que generosamente, así como lo has entregado, Dios también te bendiga. De resto, no queda más decirte que ha sido un privilegio para mí el poder tener la oportunidad de impartir la palabra del Señor. Quiero darle gracias al Señor por esa oportunidad y decirte que el poder de Dios afirma nuestra vida, arraigados y cimentados podamos confiar en el Dios que todo lo puede. No te preocupes, pon tus necesidades delante del Señor con oración y ruego, y el Dios poderoso que está por nosotros y con nosotros actuará en favor nuestro. Un abrazo, Dios te bendiga.